Ok, cheque en blanco. Quiero empezar un poco enlazando la última prédica que hablamos acerca de decisiones. Hablamos de la importancia de tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, hablamos de la sabiduría, que necesitamos la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, no la sabiduría que tú y yo hemos adquirido a través de las circunstancias, a través de lo que hemos aprendido en la vida. Porque ahí también hay cierta sabiduría producida a través de las experiencias, ¿no? A veces aprendemos del error, ensayo, error aprendemos. Hay cierta sabiduría, pero la palabra de Dios en su amor nos dice que Él nos puede dar sabiduría para poder obtener la sabiduría sin equivocarnos tanto, sin hacernos doler tanto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, quiero ponerte también este versículo que tiene que ver con lo que estamos hablando o con lo que vamos a hablar también en esta noche. Proverbios 2, ¿ok? Sabemos que Proverbios lo escribe Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio. Salomón llega a decir en el Proverbios 2, en el verso 3, dice, clama por inteligencia, clama por inteligencia. Clama y pide entendimiento, pide sabiduría, pide revelación. Clama por eso, pídela. ¿Ya? Salomón dice, busca la sabiduría, busca el entendimiento, busca la inteligencia, búscalo como si fuera plata. O sea, haciendo hincapié de que va a ser muy importante para ti y para mí. Pero repito, buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría que Dios da. Búscalo como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. O sea, que invirtamos tiempo, que invirtamos fuerzas, invirtamos fuerza, tiempo en buscar como si fueran tesoros escondidos. Así debemos de buscar la sabiduría, la inteligencia. Entonces, la sabiduría de Dios, entonces comprenderás. Fíjate lo que dice Salomón. Entonces, recién entonces, comprenderás lo que significa temer al Señor. La palabra temer, no habla de un miedo paralizante, habla de un temer, de un respeto, de una honra, ¿no? Eso lo hemos dicho el tema pasado. Temer tiene que ver con honra, tiene que ver con respeto a Dios. Hablábamos que la sabiduría es el principio, el temor a Dios, el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. Esa sabiduría que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Ok? Entonces dice, busca el entendimiento, busca la sabiduría, como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Búscala. Invierte recursos en buscar la sabiduría de Dios para poder entender y comprender lo que es el respeto, lo que es la honra a Dios. ¿Ok? Entonces, oramos a Dios por sabiduría. Yo creo que cada vez que escuchamos un mensaje, obtenemos sabiduría. Cada palabra que tú leas en la Biblia, cada reunión que tengas donde se hable palabra de Dios, eso te adquiere sabiduría. Cada oración que tú hagas, cada tiempo que inviertes en estar con Dios, vas adquiriendo sabiduría para poder comprender y entender a Cristo Jesús. Hay esta palabra que es fuerte, ¿no? Para muchos es fuerte. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. ¿Por qué es fuerte? Porque en este sistema se habla de que la verdad no existe, de que existe una verdad relativa, que no existe la verdad absoluta. Te lo enseñan y el humanismo enseña mucho de eso. La verdad que es relativa.
¿Cómo verdad relativa? Se supone que lo que tú crees, ok, eso es tu verdad y punto. Yo creo otra cosa y eso es mi verdad y cada uno tiene su propia verdad y esto es verdad, depende de. Jesús dijo, no, 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 no. Yo, dijo Jesús, yo soy el camino. Si no estás en mí, si no estás en el camino, estamos perdidos. Nunca vamos a dar con la dirección a donde queremos ir. Y hemos hablado de perdido, que es una persona que está perdida, que es un hombre o una mujer que está perdida. Un hombre que está perdido o que se perdió es aquella persona que cuando nace venimos de Dios y cuando morimos no regresamos a Dios, nos perdemos en el camino. La persona que está a salvo es la persona que viene de Dios y cuando muere vuelve a Dios. La persona que viene de Dios y no regresa a Dios cuando muere fue una persona que se perdió, que está fuera del camino. El perderse tiene la implicancia de estar como con una nota en una dirección, buscando en una dirección en un lado donde no es por ahí. Está perdido, estás fuera del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad y la vida. Y da una afirmación categórica, dice, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otro versículo bíblico, Jesús dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Es decir, que si tú y yo no entramos, no nos llenamos de su palabra, nos vamos a perder del propósito para el cual hemos nacido. Nacimos con un propósito. Y de esto quiero hablarte, de esto más o menos trata el tema cheque en blanco. Quiero decirte que tú has nacido con un propósito, yo he nacido con un propósito. Perderse también tiene la implicancia de que en vida no logres realizar el propósito para el cual tú naciste. Porque todos hemos nacido con un propósito. Todos. Nadie es casualidad. Incluso, si una persona es producto, nace producto de un romance fugaz o incluso yendo al extremo de una violación, esa persona que nace producto de esa relación sexual es una persona que tiene propósito. Porque en la relación sexual, lo único que se hace es poner semilla dentro de un vientre materno. Pero el que nazca alguien, ahí ya no tiene que ver ni el hombre ni la mujer. Ahí tiene que ver Dios. Ahí tiene que ver Dios. Porque en una relación sexual hemos hablado que salen miles, millones de espermas. Ahí ya no tiene nada que ver papá y mamá. Ahí ya solamente tiene que ver Dios. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí es porque Dios nos hizo nacer. Sea la razón por la que fuere. Pero el que tú y yo estemos acá, nosotros, es porque Dios ha querido. Es porque Dios nos hizo nacer. Y déjame decirte que antes de que tú nacieras, Dios crea primero el propósito de vida. Fundamento bíblico para esto, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios decía, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo se fundara, tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios, ya estábamos en la mente de Dios. Él nos conoció y nos escogió. Eso es importantísimo que tú y yo lo sepamos. Vamos desarrollando el tema, cheque en blanco. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Propósito de vida, extender el reino. En él, asimismo, tuvimos herencia, dice el verso 11. Lo que hemos leído es el verso 4 del capítulo 1.
El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tú y yo hemos nacido con un propósito, hemos sido predestinados para algo, según la voluntad de Dios. Fundamento bíblico. No es una mentira, no es una frasecita positiva, decirte, sí, tranquilo, mira, Dios te ama. No, 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 no. Estamos hablando con fundamento bíblico. Palabra de Dios. Tú naciste, tú y yo hemos nacido con un propósito. Tú y yo no somos productos de casualidad. Dios nos hizo nacer y nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito, para tener un propósito aquí en la tierra. El rey Salomón, que hemos hablado, el hombre más sabio, él sabía que tenía un propósito, él iba a ser rey de Israel. Su padre fue el rey David. David le transmitió el temor a Dios, David le transmitió el respeto a Dios. Salomón tenía muy en claro el propósito de Dios en su vida, para qué él había nacido. Y Salomón decía, yo he nacido para ser rey de Israel. Yo he nacido para ser rey. Y Salomón tenía claro su propósito. Aquella noche, cuando ya David murió y cuando Salomón estaba asumiendo el reinado, cuando Salomón estaba asumiendo ya el cargo de rey, hubo un momento en que Salomón tiene miedo por la gran responsabilidad del propósito de vida y Salomón ora a Dios. Y en aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Un cheque en blanco. Un cheque en blanco. El mismo Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, un cheque en blanco que yo te dé. ¿Sabes qué me parece? Que Dios actúa de esta manera con aquellos hombres y mujeres que tienen bien en claro su propósito en vida. Yo no creo que Dios le diga esto o le ofrezca esto a alguien que no tenga claro la visión, que no tenga claro para qué nació. Un cheque en blanco, Dios se lo entrega o cualquier persona le entrega a alguien de mucha confianza, que va a saber, que sabe que no va a despilfarrar, que sepa que no va a malgastar, que sepa que no va a hacer tonterías en contra de su propia vida ni en contra de nadie. Dios le entrega un cheque en blanco a la persona que tiene claro su propósito. La palabra de Dios tiene como objetivo en ti y en mí hacernos saber el propósito de vida. ¿Mm? Acuérdate, tú y yo hemos nacido con un propósito. Y nuestra función como hijos es de poder saber con nuestro Padre Celestial, saber para qué nacimos. Y una vez que tenemos claro bien el propósito, nosotros podemos hacer este tipo de oración y te aseguro porque tiene fundamento bíblico y el fundamento bíblico es palabra de Dios y Dios no miente. Él no miente. Dios se atrevió a decirle a Salomón, pídeme lo que quieras. Ahora, nuestros hijos han nacido con un propósito y nosotros somos piezas claves para que en la presencia de Dios podamos saber nosotros para qué nuestros hijos han nacido. Y nuestros hijos necesitan que nosotros, por eso se necesita una buena paternidad.
Padres que estemos conectados con Dios para facilitarle a nuestros hijos y revelarle a nuestros hijos el propósito para qué nacieron, no lo que me gustaría que sean. Quiero que seas futbolista porque como yo no fui futbolista, yo quiero que tú... No, nuestros hijos no tienen que ser lo que nosotros queremos que sean. Nuestros hijos tienen que ser lo que Dios nos dice que sean y para qué nacieron y para qué ellos nacieron. Por eso que nosotros necesitamos estar conectados con Dios. En ese propósito de Salomón, de tenerlo claro que él iba a ser rey y teniendo ese cheque en blanco de parte de Dios, Salomón le dice, dame ahora. ¿Qué le pide? Le dice, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Qué tal responsabilidad de Salomón? Hombre que lo tenía claro. Yo no sé qué le hubiéramos pedido, yo no sé qué le hubiera pedido yo a Dios si me hubiera dicho, me hubiera dado de cheque en blanco. Fíjense en la respuesta de Dios. Quiero que se fijen en la respuesta que Dios le da a Salomón. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, no pediste bienes, no pediste gloria, no pediste ni siquiera la vida de los que te quieren tu mal, o sea, a tus enemigos, ni pediste larga vida, ni pediste muchos días, sino que has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y aquí hago un paréntesis porque tu pueblo y mi pueblo es nuestra propia familia. Somos una iglesia que tiene visión de familia y aquí está claro que a Salomón Dios le está hablando por su pueblo, pero a ti y a mí nos está hablando de tu casa, de tu familia. Tú y yo debemos de buscar la sabiduría como el oro, como la plata, como tesoros escondidos, para tener sabiduría, para poder yo gobernar, para yo poder gobernar mi casa, para poder yo tratar a mi mujer, para yo poder tratar bien a mi esposa, poder guiar a mi esposa, a mis hijos, para poder gobernar en mi casa. Necesito sabiduría. Si yo le pido y le clamo y busco la sabiduría de Dios para gobernar mi casa, te lo aseguro, que hay un cheque en blanco de parte de Dios. Si tú empiezas a buscar la sabiduría de lo alto para gobernar tu casa, para gobernar a tu familia, para gobernar a tus hijos, te aseguro que hay un cheque en blanco de parte de Dios para tu vida y para mi vida. No son simples palabras positivas. Esto no es positivismo. Esto es palabra de Dios, capaz de transformar y de cambiar una vida, una familia, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. La esposa que Dios te ha dado, Dios es Dios quien te la ha dado. La esposa que tú tienes es Dios quien te la ha dado. El esposo que tú tienes es Dios quien te lo ha dado. Los hijos que tú tienes es Dios quien te lo ha dado. Dios te ha dado pueblo. Te he puesto por cabeza, te he puesto por rey. Dios le dice, sabiduría y ciencia te son dadas. Cheque en blanco, te lo doy. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Cuál es el fruto de esa oración que tuvo Salomón en esa noche? Salomón es el hombre más rico de la tierra, el hombre más sabio de la tierra. ¿Cómo se produjo? Pidiéndosela a Dios, siendo responsable, sabiendo que para Salomón el pueblo que iba a reinar era un pueblo que era el pueblo de Dios y que Dios lo había puesto ahí. ¿Sabes que Dios te ha dado familia? ¿Eres consciente que la esposa que tienes Dios te la ha dado?
¿Eres consciente que el esposo que tienes, Dios te lo ha dado? ¿Somos conscientes de que los hijos que tenemos son los hijos que Dios nos ha dado? Pidámosle sabiduría para poder gobernar. Juntamente con el propósito que nosotros tenemos de parte de Dios, Primera de Pedro nos revela esto. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de nosotros. Fíjense, tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado. Hemos nacido con dones y talentos. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Tenemos dones que Dios nos ha dado. Repito, no son palabras de positivo, no es una pasadita de mano, ya hermano, tranquilo, te va a ir bien. Es palabra de Dios. Tú tienes dones. Yo tengo dones que Dios nos ha dado. Entonces tenemos un propósito y tenemos dones y talentos que Dios nos ha repartido. Eso ya lo tenemos. Está dentro de ti, dentro de mí. Hubo un hombre, y sobre esto quiero ampliar un poquito. Hubo un hombre que es en la iglesia, en iglesia cristiana, se predica mucho a través de esta porción de la palabra de Dios. Estoy hablando acerca de Bartimeo. Bartimeo, el ciego Bartimeo. Y vamos a leer la historia. Esa historia está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Yo he puesto el de Lucas, ¿ya? En el de Lucas, con eso lo vamos a leer. En el de Lucas no está el nombre, que es muy importante. Y en esta porción vamos a meditar un poco. Yo he entendido que la meditación es imaginarse. Y por favor, quiero pedirte que junto conmigo puedas tú de repente imaginar. Y hay algunos detalles. A mí me encanta mucho la palabra de Dios, porque hay palabras que te indican ciertas cosas, que si uno la lee así nada más, de repente no se va a entender a profundidad. Pero este es un pasaje que tiene mucha carga espiritual, tiene mucha enseñanza espiritual. Hay muchas cosas que se pueden revelar aquí para ti y para mí. El verso 35 dice, aconteció, acercándose Jesús a Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ya? Junto al camino mendigando. En Lucas, que lo escribe el médico de cabecera del apóstol Pablo, y por ser médico narra de una manera impresionante cada cosa, a diferencia de Marcos, de Mateo, pero no pone el nombre. En el libro de Marcos, ahí dice que el ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Sí? Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando la Biblia dice que es Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Acá lo tengo en Marcos. Dice, entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó, ¿sí? Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Aquí hay un primer dato. En principio que se llamaba Bartimeo, su padre Timeo, pero el dato importante es que cuando dice hijo de, te está haciendo referencia de que era una familia importante, que era una familia importante. No era cualquier familia. Bartimeo no era cualquier persona. Era una persona que en algún momento lo tuvo todo
importante. Cuando se menciona en la Biblia personas importantes, o bien eran financieramente de nombre, hijo de Timeo, de nombre, de posición, de repente religiosa o política, pero era una familia importante en la ciudad de Jericó. Esa es otra cosa. Jericó, Jericó es una ciudad que su nombre significa ciudad de palmeras, fragancia. Era una ciudad importante, era una ciudad muy importante en esos tiempos, muy próspera, y Bartimeo era muy reconocido en la sociedad. Por esos detalles, por esos detalles que la Biblia pone. Quiero decirte que cada palabra que está en la Biblia es para poder analizar y poder entender. Porque mucha gente dice, sí, era un ciego que estaba mendigando. Ok, pero la cuestión es, ¿qué pasó con Bartimeo? Si era un hombre importante, era un hombre reconocido. ¿Ah? Vivía en una ciudad próspera, capital, una ciudad de mucho negocio, de mucho billete, importante en una ciudad importante, y que posteriormente, ¿qué cosas habrán pasado en su vida para que después él esté mendigando? ¿Qué cosas duras habrá pasado? Dice, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David. Esa es otra frasecita que quiero que tú lo podamos analizar. Jesús, hijo de David, Bartimeo, hijo de Timeo, Jesús, hijo de David. ¿Qué significa? Que Bartimeo conocía acerca de Jesús. Bartimeo conocía palabra de Dios. Bartimeo conocía Biblia. Conocía quién era Jesús. Porque ojo que muchos religiosos de la época, muchos líderes religiosos no reconocieron que Jesús era hijo de David. Este Bartimeo sí lo reconocía, sí sabía quién era él. Él estaba ciego, mendigando junto al camino, no estaba en el camino, estaba a un costado del camino. Escucha bulla y dice, ¿quién es? ¿Quién está pasando? Y le dicen, es Jesús Nazareno. Ok, yo sé quién es él. Y comienza a gritar, a dar voces, Jesús, hijo de David. Esa frasecita, porque nadie lo conocía como hijo de David. No lo identificaban, pensaba que Jesús era hijo de José, de María, el carpintero, hijo de fornicación, hijo de adulterio, y ahí nada más quedaba. No podían reconocer que Jesús era hijo de David. El que Bartimeo lo reconozca, el que Bartimeo lo llame de esa forma, era porque Bartimeo reconocía la importancia y reconocía quién era Jesús de Nazaret, según la palabra de Dios. Le está diciendo, hijo de Dios, le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el profeta, tú eres quien esperábamos, tú eres a quien nosotros estuvimos esperando, tú eres del linaje de reyes, tú eres el rey de reyes, tú eres hijo de David. ¿Y por qué te digo que él reconocía que él era el Mesías? Él lo reconoció y ojo que muchos líderes no lo reconocieron. Y Bartimeo lo reconocía porque le dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Le está diciendo Jesús, tú sabes que me han pasado cosas duras, apiádate de mí.
Está reconociendo Bartimeo que él en algún momento, él se desenfoca. Bartimeo nació con un propósito y tenía dones y talentos. Él se desenfoca, él pierde la visión. Bartimeo toda la vida no había sido ciego, porque le dice, quiero recobrar la vista. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Por qué clamaba mucho más? ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él sabía, no podía pasar ese momento. Bartimeo reconoció que había perdido oportunidades. Él había perdido visión. La Biblia cuando habla de la ceguera, habla de tinieblas, ceguera. Hay dos tipos de ceguera, la ceguera espiritual y la ceguera física. Y los que iban delante le reprendían. ¿Quiénes iban delante? Los discípulos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más alto. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Sabía quién estaba pasando. Ten misericordia. Misericordia hemos hablado aquí en los temas pasados. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tener alinear en el corazón, entender, sentir en el corazón, en lo más profundo de mí, sentir la miseria de la otra persona. Misericordia viene de miserias y cordia viene de corazón. Sentir dentro de mí las miserias, las desgracias de la otra persona. Le está diciendo, Jesús, tú eres el profeta, tú eres el ungido, tú eres Dios, ten misericordia de mí. Me he equivocado, he perdido oportunidades, teniéndolo todo lo he perdido, me he equivocado y ahorita me encuentro mendigando, habiéndolo tenido todo, por mi ceguera, por perder la visión, por desenfocarme, he perdido y me encuentro ahorita mendigando junto al camino. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó a su presencia, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Otro cheque en blanco, un cheque en blanco. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le dice a Bartimeo abiertamente, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús había estado caminando y Jesús sabe quién está junto al camino, Jesús te conoce, Jesús me conoce, Jesús sabe muchas veces que tú y yo estamos mendigando, caramba, pudiéndolo tener todo, habiendo nacido con un propósito, teniendo dones y talentos. Y cuando Jesús pasa por su lado, Jesús sigue caminando y escucha que Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sigue caminando. Jesús sí lo había escuchado. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba haciendo en Bartimeo, estaba produciendo fe y Jesús, a mí me da la impresión, eso no está en la Biblia, me da la impresión, imagínate lo que eso es meditar. A mí me da la impresión que Jesús le está diciendo, sigue gritando, Bartimeo, sigue declarando, tú sabes quién soy. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Una vez más, sigue gritando, Bartimeo, reconoce quién soy yo.
reconoce. Cada vez que gritaba Bartimeo, Bartimeo estaba diciendo, sácame de esto, me equivoqué, he perdido. Así yo no estaba, yo no nací para esto, pero tú me puedes sacar, tú me puedes sacar, tú ten misericordia de mí, tú me puedes sacar de esto. Estaba produciendo fe en Bartimeo y seguía gritando y Jesús no se paraba. ¿Y por qué? Porque quería que siga clamando, porque quería, no por hacerle la vida cuadritos, no porque quería burlarse de él, sino porque estaba produciendo fe. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. De repente tú y yo hemos dejado de clamar. Yo soy consciente que muchas veces he mendigado. Sí, nunca me ha faltado pan, no he mendigado plata, caramba, como ahora podemos ver en esta situación tan complicada. Dios mío, cada vez que veo un venezolano, no sé, familias enteras mendigando, familias enteras mendigando. Pero muchas veces mendigamos otro tipo de cosas. Mendigamos atención, muchas veces mendigamos una oportunidad de trabajo, mendigamos amor, atención. A veces estamos mendigando paz cuando podemos tenerlo todo de Jesús. Llega un momento en que Jesús le dice, ok, Bartimeo, suficiente. Se para y le dice, llámelo, llámelo. Los que lo callaban le dicen, ok, ya ten calma, anímate. Y se le acerca y Jesús le dice, esa frasecita de este cheque en blanco que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Era porque Jesús ya sabía lo que había producido en el corazón de Bartimeo. Al pasar Jesús por su vida, Bartimeo se había acordado de su propósito y de los dones que él había perdido. Eso quiere hacer Jesús contigo y conmigo. Jesús quiere que tú y yo le clamemos. Él quiere darnos un cheque en blanco, pero Él no se va a atrever a dárnoslo si Dios no está seguro, si nosotros hemos encontrado nuestro propósito. Reconocer que hemos perdido oportunidades. Reconocer que nos hemos desenfocado. Hemos perdido la visión. Hemos perdido la visión. Y cuando uno pierde la visión de vida, uno comienza a perder cosas materiales. Cuando uno cuando uno se desenfoca del propósito de vida, uno comienza a perder cosas materiales y comienza a perder incluso hasta la salud física. Bartimeo perdió salud física y perdió bienes materiales, porque siendo un hombre importante, de una familia importante, en una ciudad importante, después de un tiempo desenfocado del propósito, sin Dios, lo encontramos mendigando junto al camino. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo pudo haber pedido, si no hubiera reconocido que perdió propósito y que se hubiera desenfocado de Dios, hubiera pedido dinero, hubiera pedido casa, hubiera pedido carro, hubiera pedido bienes materiales. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que si tú y yo tenemos bienes materiales y seguimos desenfocados del propósito de vida en Dios, los vamos a volver a perder. Lo vamos a volver a perder. Pero tú y yo, enfocados en la visión de Cristo, con el propósito de vida en Cristo Jesús, eso va a aumentar, eso va a venir por añadidura.
Una de las señales que Bartimeo se enfoca en las cosas de Dios es porque Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, quiero recibir la visión, quiero recibir la vista de nuevo, quiero recibir la vista. En Marcos, el verso 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, muchos hombres de Dios o muchos líderes han predicado esto, que la capa era una señal de un mendigo. Eso no es correcto. La capa es la señal de un hombre importante. Los hombres importantes tenían capa. Bartimeo era un hombre importante, conservaba la capa solamente con la que se podía cubrir del sol, con la que podía servirle de almohada en la calle o taparse de las lluvias, lo único que le quedaba. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, quiero recobrar la vista, porque la perdí. Quiero recobrar la visión, que la perdí. Quiero recobrarla. Un cheque en blanco de parte de Dios quiere decir que Dios te puede decir a ti y a mí, ¿qué quieres? Pídame. Pero Dios no le va a decir, según la palabra de Dios, a una persona que no tenga claro quién es Dios en su vida y que no tenga claro con el propósito para el cual nació de parte de Dios. Un hombre y una mujer, nosotros recobramos la visión cuando nos hacemos hijos de Dios y comenzamos a buscar en su palabra, en Cristo Jesús, comenzamos a buscar para qué nacimos y cuáles son nuestros dones y talentos, y no desenfocarnos. Si nos desenfocamos, pues Dios, tenemos una oportunidad de parte de Dios para volver a recobrar, para poder decirle, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me equivoqué, he perdido, me desenfoqué de ti. Y sacar los ojos de Jesús es hundirse. Le pasó a Pedro. Sacar los ojos de Jesús es hundirse. Le ocurrió a Bartimeo. Perdió la visión de quién le había dado todo y quedó mendigando junto al camino. Y luego vio Bartimeo, porque Jesús le dijo, recibe nuevamente, recibe visión, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Encontrar el propósito de vida, reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Dios nos ha dado dones y talentos y estar en el camino, atrás, estar en Jesús, esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? Que cuando muramos, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Tu fe te ha salvado. Bartimeo le dijeron, es Jesús, es Jesús. Muchos de los que le dijeron a Jesús no sabían quién era Jesús, pero Bartimeo sí sabía quién era. Ahora tú que estás escuchando, tú sabes quién es Jesús. Tú sabes quién es Jesús. Yo sé quién es Jesús. Podemos clamarle a Él que tenga misericordia de haber perdido la visión y la podemos retomar. Y luego vio y le seguía, dice, Bartimeo vio y le seguía glorificando a Dios. Recobrar la visión es empezar nuevamente con Jesús. Respondiendo, Marcos dice en el 51, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete,
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Y seguía a Jesús. ¿En dónde dice Marco? En el camino. De repente tú y yo, hermano, hermana, amigo, tú que estás entrando, de repente nos hemos perdido, pues, nos hemos salido del camino. Hemos perdido la visión. Pero Cristo Jesús, es un Dios de oportunidades. Él quiere darte un cheque en blanco. A ti y a mí quiere darnos un cheque en blanco. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pero hay que recobrar la visión. Hay que reconocer a Jesús, hay que reconocer que tenemos un propósito, que si estamos vivos es por Él y si hemos nacido es por Él y que hemos venido para cumplir un propósito y tenemos dones de parte de Él. A la que logra entender eso, hermano, recibe el cheque en blanco. Pídeme lo que quieras. ¿Por qué lo hace así? Porque Dios sabe que no le vamos a pedir tonterías. Si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo logramos entender el propósito de vida, no le vamos a pedir tonterías, pues. Por eso es que Dios se atreve a decirte eso. Pídeme lo que quieras. Recobrar la visión, entender la visión, abrir la visión es saber lo que Dios tiene para nosotros. Este pasaje es una figura que lo he podido sacar de Google del profeta Eliseo con Jesse. Al profeta Eliseo lo siguieron los sirios y lo cercaron, que estoy hablando del Antiguo Testamento, y lo cercaron. ¿Por qué? Porque los sirios cada vez que querían atacar al pueblo de Israel, el profeta de Dios, Eliseo, le decía al rey, van a atacar por la izquierda, y se movían. Entonces el rey de los sirios decían, aquí hay un soplón, alguien me está traicionando. Y le dijeron, no, rey, acá no hay, nadie te está traicionando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que en Israel hay un hombre de Dios, Eliseo, y Dios le revela todo a ese hombre, y ese hombre le cuenta todo al rey, y por eso se salvan. Entonces el rey de los sirios le dice, vamos a querer capturar a ese hombre de Dios. Y se va todo un ejército. Mira qué peligroso puede ser un hombre de Dios, hermano. Fíjate qué tan peligroso puede ser un hombre, una mujer que se meta con Dios. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para poder entender las cosas que ha de venir, a las cosas que van a venir. Y todo un ejército se van a capturar a Eliseo. Y él dijo, Jesse, su criado de Eliseo, sale una mañana y logra ver todo el ejército sirio. Y el secretario de Eliseo, Jesse, se comienza a tener un montón de miedo, se pela de miedo, Jesse. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que le abran los ojos a Jesse, para que vea lo que verdaderamente hay. ¿Sabes que tú y yo, cuando perdemos la visión, no logramos ver lo que Dios está haciendo? Y tú y yo muchas veces no logramos alcanzar a ver la protección de Dios que puede haber en tu vida y en mi vida. Cuando nos desenfocamos, cuando nosotros perdemos la visión de Dios, muchas veces vivimos en miedos, en pánicos, frustrados, en cólera, en iras. Vivimos en esa cosa por el temor de lo que nuestros ojos pueden ver. Eliseo le dice, Señor, te ruego que le abran los ojos a Jesse, abren los ojos para que puedan ver verdaderamente lo que hay. Y oró Eliseo, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová le abrió los ojos al criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Los sirios querían atacar a Eliseo y estaban ellos como un ejército, y atrás de ellos estaban todos los ejércitos de Dios, salvaguardando al hombre de Dios, al profeta. Solamente ahí Jesse pudo quedarse tranquilo.
Solamente tú y yo en estos tiempos complicados de pandemia, de cuarentena, donde cada vez nos encontramos y nos enteramos de que está muriendo gente cada vez más cercana. Si tú y yo recobramos la visión, si tú y yo clamamos a Jesús que tenga misericordia de nosotros y le pedimos que nos devuelva la visión, que nos devuelva la vista, la visión para poder ver el propósito para el cual hemos nacido, para el cual Dios nos hizo nacer, nos vamos a dar cuenta de toda la protección que hay al costado nuestro, alrededor nuestro, y que Dios tiene el control de todo. Juan dice, tú no me elegiste a mí. ¿Mm? Juan, guiado por el Espíritu Santo, con esta revelación, narra y escribe lo que Jesús dijo. Con esto quiero terminar. Jesús dijo, tú no me has elegido a mí, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Yo, dice Jesús, yo te elegí a ti. ¿Cuál es el propósito? Para que lleves fruto, para que lleves frutos. Y vuestro fruto permanezca, no se pierda, permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Cheque en blanco. Todo lo que le pidas en mi nombre, yo lo haré. Tú no me escogiste a mí. Tú no me escogiste a mí, dice Juan 15. Tú no me escogiste a mí. Yo te elegí a ti. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te eligió? Para que lleves fruto, para que lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Y una vez que entiendas tu propósito de vida, una vez que tú recobres la visión de vida, no importa la edad que tengas, tú naciste con un propósito. Y si hasta aquí tú no has vivido el propósito, bueno, pues para Dios, para esto Dios nos está congregando, para que tú puedas saber y meterte con Dios y puedas entender que tienes un propósito y que tienes dones y talentos, porque Dios te ha dado un propósito. ¿Para qué? Para que lleves frutos y esos frutos permanezcan. Y si tú te alineas, escúchame esto, fundamento bíblico, esto no es religión, esto no es misticismo, esto no es una secta, esto es palabra de Dios para todos, para todos, para todos el que pueda recibir esta palabra. Tú y yo nos alineamos en el propósito de vida. El mismo Jesús dice, todo lo que me pidas, todo lo que pidas al Padre, todo lo que me pidas, yo te lo daré. Cheque en blanco. O sea, podemos pedir cualquier cosa, todo lo que tenga que ver con tu propósito, todo lo que te sirve a tu propósito, ¿sí? Todo lo que sirva para el propósito, Dios te lo va a dar. ¿Necesito una camioneta 4x4? Mira, si está en el propósito, si eso ayuda a mi propósito, la voy a tener. Y si no está en el propósito, yo no la quiero. Yo no quiero tener una 4x4 porque el vecino tiene. No, me haría perder plata, me haría perder cualquier cosa. Yo quiero todo lo que me sirva para el propósito para el cual nací. Yo he nacido para extender el reino, para hacer esto.
A los 8 años casi me muero. Había una protección de Dios para esto. Y si Dios quería que yo viaje al extranjero a predicar la palabra, pues Él tuvo que proveer todo. Él tuvo que proveerlo, porque yo estoy haciendo el propósito. No estoy haciendo lo que se me viene en gana o lo que a mí me parece, pero hay que estar alineado. Si estás alineado, todo lo que tú quieras, pídelo. Muchas veces hemos perdido la visión, hermanos, por diferentes motivos. Pero lo que Dios quiere hablarnos es que podemos recobrar la visión. Podemos salir de esa mendicidad en nuestras vidas. A veces mendigamos amor, a veces estamos mendigando atención, a veces mendigamos, hermanos, un poco de cariño, de caricias. A veces estamos mendigando una posición en una empresa, un puesto de trabajo. A veces mendigamos pudiéndolo tener todo, pudiendo tener un cheque en blanco de parte de Jesús. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.